Buen día, bienvenidos a un capítulo de este podcast llamado Chismecito Psicológico. El día de hoy vamos a hablar desde la sexualidad hasta la paternidad y maternidad responsable, también hablando un poquito de los sesgos informativos que hay como sociedad y como país en el tema de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué me puedes decir tú, Abby? ¿Qué es la sexualidad? Bueno, te lo voy a explicar así según la OMS nos lo dice y nos lo dice como, nos lo define como un aspecto central del ser humano que se presenta pues a lo largo de la vida, ¿no? Que se incluye el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el placer, la intimidad y pues la reproducción. Básicamente esto es como la sexualidad es como un concepto holístico. También algo que nos pueden decir sobre la sexualidad es que, pues, de un enfoque positivo, esto implica el aceptarse, conocerse y vivir, pues, esta sexualidad libre, ¿no? Esta forma erótica con cierta satisfacción. Y para ello, el hecho de que una gente no sepa qué es la sexualidad o el hecho de que no hay una buena educación sexual es impredecible para una persona saber que puede o no disfrutar de esto. ¿Por qué? Porque con ello vienen muchísimas culturas, con eso vienen muchos pensamientos ya traídos de años anteriores. Entonces, la sexualidad viene desde el conocimiento hasta la aceptación, ¿no? Por ello creo que es importante hablar de lo que es la sexualidad. Exactamente, también como para dejar como a un lado un poco los tabús, porque siento como que aún en la actualidad existe un poco como ese tabú como de, por eso también existe mucha mala información, ¿no? O gente que no está informada, o personas que no están informadas porque a lo mejor en su casa es un tabú hablar de, ¿sabes? Sí, claro. Ahora podemos hablar un poquito de qué sería la sexualidad responsable, Ujú. porque esta se nos define como la manera en que una persona de forma autónoma pues lleva su sexualidad, ¿no? Lleva a las personas a convertirse en, pues, responsables de ellos mismos, reflexionando respecto a estas prácticas, tomando en cuenta lo que son las causas y consecuencias. Se podría decir que, que la sexualidad responsable lleva pues este acto de una forma como su nombre lo dice, responsable, ¿no? Que Sí. conlleva la toma de decisiones y los riesgos que pueden afectar tanto a uno mismo como a un prójimo, por lo que pues es mejor que se dé una buena educación sexual, pero sabemos que actualmente y no nos vamos muy lejos, o sea, actualmente sigue habiendo mucho sesgo sobre la sexualidad, sigue Ujú. habiendo como esta desinformación. Entonces, yo considero que si antes era un privilegio saber sobre cualquier cosa, ahorita sigue siendo un privilegio tener una buena información sobre la sexualidad. Sí, es que es como, por ejemplo, como lo dices tú, pues la responsabilidad sexual, ¿no? Creo que también entra un poco lo de las consecuencias, ¿no? Entender que cuando empiezas a tener una vida sexual y no estás bien informado, pues llevar un embarazo no planeado o transmisiones de infecciones de transmisión sexual, pues esto, como dije, pues consecuencias de las consecuencias. Es como el no estar bien informado, entonces te trae una consecuencia y ajá. Claro, y que a la vez de que esté este privilegio sobre la sexualidad y la educación sexual, también nos referimos a que, pues, las personas, pues, con economía más baja, personas de barrios muy pobres, no tienen como cierto acceso no se da Ujú. cierto acceso a la información. También podemos saber y conocer
pues en las instituciones de gobierno, hasta el mismo gobierno, sí, ok, ofrece condones, pero no ofrece una educación sexual digna y Exactamente. responsable, no dignifica el acto sexual. Y hablar de sexualidad, considero que hablar de la sexualidad no es solo hablar de los condones, no solo es hablar de las pastillas del día siguiente, sino hablar de todo lo demás. Hablar que, pues, la sexualidad, el tener el acto sexual, el tener ya intimidad, es Ujú, pues un paso importante, un paso que nos va a llevar a otra etapa, un paso que pues mentalmente también va a implicar un cambio, ¿no? Y saber ajá, que, o dar a conocer que en esta parte entra la autonomía, la parte de yo puedo decidir si quiero o si no, y ujú, también yo puedo aceptar si las personas quieren o no. Entonces siento que exactamente. esto puede entrar desde un término tan simple como el yo puedo tener sexo con mi pareja, Ujú, pero yo no quiero tenerlo y él ajá, sí lo tengo que tener, o hasta la parte de es que no me supe cuidar y salí con mi domingo 7. ajá, Entonces, que ahí ya entran temas como lo es el aborto y como lo entran las paternidades deseadas o y no deseadas. Entonces, yo siento que el hablar de esto es un tema demasiado importante desde edades tempranas porque pues esta curiosidad nos despierta temprano. El hecho de no hablarlo no significa que no va a pasar. El hecho de exactamente. ignorarlo solo hace que se dé un sesgo informativo sobre lo que es. Ujú, Entonces, es como tratar de romper ese tabú que nos va a seguir tomando años, que ahorita ni siquiera está bien como muy abierto la sociedad no está muy abierta a estos temas, entonces es como seguir tratando de romper estos tabús para hablar desde lo mínimo hasta lo ya que a lo mejor puede implicar un efecto más colateral para las personas. ujú. Y, o sea, por ejemplo, a mí en experiencia personal, o sea, lo hablo desde mi experiencia personal, a mí, o sea, en mi casa nunca se me habló sobre la sexualidad, o sea, yo no supe qué era la sexualidad hasta que me hablaron de ella en secundaria, y no me hablaron como al 100% como de, pues implica esto y esto también era nada más como de, te llevan los condones, te regalan condones, pero no te dicen, oye, si no te cuidas, o también aunque uses el condón, puede que se rompa o pueda, o sea, nunca me hablaron de eso, o sea, yo eso lo supe ya investigándolo yo sola. O sea, yo como que en esa parte creé mi propio conocimiento de eso porque indagué y lo busqué, pero no vino alguien y me habló de, ¿sabes? Pero hay mucha gente que no indaga y no busca, entonces se queda así. Y es que como sociedad se nos hace más fácil decir una actividad sexual embaraza, pero se nos hace complicado decir que pues tener sexo no es malo, o sea, tener sexo implica desde la satisfacción personal, desde lo erótico, desde el vínculo, desde todo, pues todo lo psicoafectivo, ¿no? Hasta lo que ya viene, pues ya las partes físicas que pueden ser infecciones, pueden ser Ujú, embarazos. Entonces no se nos habla de que la sexualidad no es, pues no es mala, sino que nos reflejan esta parte de la sexualidad como mala, ujú, como si tienes esto, va a pasar esto, mejor cuídate. Pero nos siguen metiendo la idea de que el sexo es malo. Entonces, exactamente. no nos van a hablar, nunca nos van a hablar de esta parte de que qué de bueno nos puede dejar las relaciones sexuales cuando son consensuadas, cuando estas relaciones sexuales son cuidadas y cuando desde este aspecto sexual nos sentimos bien, ¿no? Desde la identidad, desde que no está mal si no me identifico con tal cosa, no está mal si no puedo, pues a lo mejor no sentir, no está mal si no me atrae algo, no está mal si no quiero tener relaciones sexuales. Entonces es como que el tabú de la relación sexual siempre va a estar y hasta ahorita sigue estando porque solo se nos habla del embarazo y
desde los condones, desde las pastillas, desde el DIU, desde todos Ujú. estos métodos anticonceptivos. Entonces, nos siguen metiendo esta idea de que no tenerlo, pero si lo vas a tener, mínimo cuídate. Y Exactamente. eso nos da un sesgo informativo sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que Ujú. son las relaciones sexuales, porque no se nos habla que la sexualidad va más allá del sexo. Ujú. Y con esto viene, creo que viene la parte de lo que son los abortos, la parte que es la paternidad y maternidad responsable. Sí, o sea, aquí entra también eso, ¿no? Lo de la paternidad responsable y, pues, la planeación familiar, vaya. ¿Qué podemos decir que es la paternidad responsable para las personas que a lo mejor no están tan familiarizadas? La paternidad responsable, pues, o sea, no solamente implica al papá, o sea, aquí lo ¿cómo se dice? Lo marca paternidad responsable, pero sabemos que no implica solamente al papá, sino también a la madre. Pero, básicamente la paternidad responsable, pues, es el concepto que, eh, es la capacidad de los padres o de la pareja en sí para decidir de manera informada o consciente cuántos hijos tener, cuándo tenerlos o como con qué intervalo tenerlos. Pero, pues, esto va mucho más allá de eso. Claro, y que se refiere al compromiso y la dedicación que, pues, se le debe tener hacia los hijos. Aquí viene la aseguración de que sus hijos van a tener un bienestar físico, Ujú, emocional y social. Pues no es como que solo cubrir las necesidades básicas como, ay, okey, tiene comida, tiene pañales, duerme, sino que también está, mm, pues, participación en cómo lo estoy educando, en el desarrollo del niño, en el ujú, cariño que le estoy dando al niño, ujú, en cubrir estas necesidades psicoafectivas que el niño tiene. Por eso, pues, la paternidad responsable habla de ello, ¿no? De hacerte responsable, básicamente, como el nombre lo dice, pero no cubriendo solo las necesidades, porque, ajá, okey, me están cubriendo una necesidad económica, pero ¿dónde me estás cubriendo una necesidad emocional, no? sí. Este, Es sí, es como es como, pues, si los cuando los padres planifican, eh, pues, el tener un hijo o así, eh, tienen más tiempos y recursos para dedicar a cada uno de sus hijos. Y, pues, esto mejora tanto la salud emocional de los niños y también la física, porque, pues, están al pendiente de ellos, ¿sabes? Y saben que les van a poder dar como esa atención que ellos necesitan. claro, y que al final, si nos vamos con personas que a lo mejor no están, ejerciendo, o a lo mejor con ellos no ejercieron esta paternidad responsable, pues vienen personas que a simple vista, en opinión personal, los vemos como personas frustradas, con ciertas carencias, con ciertas necesidades afectivas, emocionales. Entonces viene esta parte de, me cubres una necesidad económica, pero ¿cuándo me estás cubriendo esta necesidad? Pues de cariño. Y que Ujú. aparte, cuando escuchamos paternidad responsable, nos vamos a los papás. Nos vamos siempre a los hombres. Porque podemos creer que es esto. Pues, de que te vas a hacer cargo de tu hijo, de que vas a, ¿cómo se dice? A dar como el sostén, que le vas a dar de comer, que le vas a dar una buena educación. Claro. Yo estuve preguntando un poquito de qué es la paternidad responsable. Ujú, Quise ver como un poquito, ¿no? ujú, Algunas personas me dijeron de que no, pues que el papá haga, no, pues que el papá haga su chamba. ajá, Otras personas me dijeron que aquellos que están ahí presentes, no deslindar esta responsabilidad. Alguien ujú. más me puso atención, amor, respeto, cariño y educación. Otras personas me dijeron, no sé, no tuve. Ah, caray. Ay, Otro me puso cuidar al chamaco de otro. ujú, Y alguien sí me puso compromiso consciente de planificar, proveer y educar, asegurando un bienestar. Que me parece muy interesante esta última respuesta, pero también las otras respuestas sobre lo que creían que era. ujú. También puse una encuesta sobre qué, y pues si no, la mayoría de personas creía que era como procurar este bienestar emocional, físico. Pero, lo que me parecía curioso era
que las respuestas negativas, se podría decir, eran hacia el papá. Ujú, Cuando una paternidad se ejerce de ambos lados. Pero exactamente. por qué podríamos deslindar esta paternidad responsable solo a los padres, a los hombres? Pues, es que creo que la misma sociedad nos ha como inclinado a tener esta creencia de que los padres son la mayoría de los padres son como más irresponsables, como que no se hacen cargo de los hijos o cosas así, pero creo que Porque el esto papá ya se fue por la leche. ajá, exactamente, pero creo que esto mismo nos lo ha como inculcado la sociedad. O Sí, sea, y que aparte, hay pues hay esta creencia, ¿no? Y como todos, o sea, ¿tú con quién te sientes más seguro? ¿Con la mamá o con el papá? Casi todos responden que con la mamá. ujú, Entonces, siempre es la mamá la que cuida, la mamá la que protege, la mamá la que pues te va a dar esta seguridad, la mamá la que se queda, la mamá es la que se hace responsable, tienes un problema, van y le hablan a tu mamá. Entonces, para como que culturalmente siempre es la mamá, la mamá, la ujú, mamá, la mamá, y no se ujú, le da tanto peso a la paternidad, ujú, cuando en una, pues cuando en una relación, cuando ya se tiene un hijo para la crianza, siempre debe ser 50-50, o sea, siempre, ni siquiera, bueno, considero que ni siquiera un 50-50, sino un 100% y un 100%, porque ambos deben de dar como este compromiso, ¿no? Con una vida. sí. Por ejemplo, yo veo a mi hermano y a mi cuñada, ¿no? Y, o sea, ellos planificaron muy bien lo de tener a sus hijos y así. Entonces, aquí no solamente es responsable mi cuñada, o sea, también mi hermano es como de yo voy a ir a llevar a la niña a la escuela, yo voy a ayudar a la niña a hacer tarea, si la niña quiere ir a comprar algo, yo la llevo, si la niña le dice, oye papi, tengo ganas de esto, él va y lleva a la niña porque quiere crear recuerdos con ella, pero al igual su mamá, creo que es como es un equilibrio que debe de haber entre los dos. Claro, y que al final, pues, ¿qué nos puede causar que no haya una paternidad responsable? Pues te lo voy a decir a experiencia también de por acá. Conozco una persona, ay, no voy a decir nombres, que pues básicamente su papá no fue como tan responsable con ella. Entonces, esta persona creció con inseguridades, creció con sensación de que su papá no la quería, creció como con esa, y hasta con cierto rencor a su papá, de que no estuvo para ella, de que, no le ayudó nunca con sus cosas. Entonces, ajá, creo que puede haber como esos problemas como emocionales con el papá, como esa carencia de afecto de él. Y dentro de que no existe esta paternidad responsable, pues podemos ver que vamos a tener humanos, vamos a tener personas pues con ciertas carencias afectivas, ¿no? Porque, pues para todo ser humano, sus figuras más importantes siempre van a ser los padres. Sí, Siempre, siempre son los padres. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una buena relación a lo mejor de padres-hijos o cuando se están ejerciendo tantos traumas en una persona? ¿Qué tipo de persona vamos a tener en sociedad? pues vamos a tener una persona con problemas emocionales, psicológicos, de baja autoestima, sentimiento de abandono, de ansiedad, Inseguridad. ajá, de, no sé, con problemas de comportamiento incluso. Y que aquí también nos da como esta cierta dependencia emocional, como este término del daddy issues, o el mommy issues, que da esta dependencia emocional donde pues se busca llenar cierto vacío afectivo a través de estas relaciones Ujú, dependientes, donde se llegan a tolerar estas situaciones incómodas o poco saludables, como por este miedo a ser abandonados, por este miedo a no ser queridos, por este miedo de, ¿pero qué hice? O ¿por qué no me elige?
o qué tengo que hacer para que esté bien conmigo, para recibir como este cariño, pero pero se busca este tipo de parejas desde cierta necesidad afectiva. Y estas necesidades afectivas, ¿quiénes son principalmente quien las debe de cubrir? Pues Por los los padres, padres. Ajá. ¿sí? Entonces, pues podríamos hablar que estos temas están muy relacionados desde que una paternidad o maternidad debe de ser planificada y deseada, Mm, y no hablar solo de otros términos que a los que no nos vamos a meter, pero sí ujú, hablar como desde esta educación sexual sobre qué es los beneficios, los cuidados, para que haya y exista tanto una sexualidad responsable como una paternidad y maternidad responsable. ujú. Sí, pues creo que tanto un tema como el otro implica responsabilidad. En los dos está la palabra responsabilidad. Claro. Ajá. ¿Y cómo entraría un psicólogo aquí? Bueno, creo que en la sexualidad, pues responsable es como en la parte como dejando el tabú, es como empoderar como a esas personas para que vivan su sexualidad de una manera plena, segura y respetuosa, como lo dijimos, Claro. hacia Y uno y como hacia lo, la otra persona. y como lo dijimos desde los primeros minutos, no solo hablar de la sexualidad como no lo hagas y si lo vas a hacer, usa condón, sino Ajá. hablarlo desde tanto las consecuencias y de cómo llevar esta sexualidad autónoma y responsable Ujú, para que estas paternidades sean deseadas y sean responsables, de ujú, que no a la mera hora ya no quiero el chamaco. Entonces es como cómo todo esto implica cómo nosotros entramos desde el acompañamiento que nosotros podemos dar ya cuando se decide a lo mejor ser padres, y a lo mejor no era planeado, pues llevar este acompañamiento con los papás, o ujú. desde poder hasta impartir charlas o dar una psicoeducación sobre qué es la sexualidad con las Sí, personas que a lo mejor ya estén o quieran iniciar su vida sexual. sí, creo que es más que nada esta psicoeducación, ¿no? De qué es y cómo llevarla. Y también, claro, abordar mitos y prejuicios, como trabajar como en esa deconstrucción de creencias erróneas que a lo mejor tienen esas personas por los mismos tabúes que existen. Y que claro, al final no vamos a lograr romper con este sesgo y con este tabú, Ujú. no vamos a lograr que acabe, porque es No, algo que claro que no. culturalmente y socialmente ya tenemos pues impartido, pero Ujú, siento que de poco en poco o de granito en granito, si logramos o las personas logran despertar este interés y esta curiosidad por saber más y desde el momento uno que yo digo, quiero ser mamá, me empiezo a informar sobre ujú, cómo lo puedo hacer de una forma sana, tanto para mí como para los futuros hijos. ujú, Siento que desde ahí podríamos empezar, como sociedad a dar ese brinquito al futuro. ujú. Es como preparar para la transición a la paternidad, ¿no? Como acompañar a los futuros padres. Claro, justo. No Ujú. lo pudiste haber dicho de mejor forma. Esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Abigail y esto fue Sexualidad Responsable. Y yo soy Adaí y esto fue Paternidad y Maternidad Responsable. Espero que les haya gustado mucho y que hayamos aclarado algunas dudas o cosas que hayan tenido por ahí. Y síganos para más. Y despertaron su curiosidad. No olviden investigar. Gracias. Exactamente. Bye.